Hace unos meses monté un capacímetro con el fin de comprobar el funcionamiento de las librerías de Arduino Capacitor H y CapacitorLite.h. El resultado final no fue todo lo bueno que esperaba, porque el rango de medidas quedó bastante limitado y no conseguí medir capacidades superiores a 100 microfaradios con precisión. Ahora tengo un capacímetro que apenas utilizo, porque la mayoría de las veces lo necesito para comprobar el estado de condensadores electrolíticos en fuentes conmutadas. En estos casos, los condensadores superan el rango de medida del capacímetro, y además necesitaría también comprobar su valor SR para determinar si el condensador sospechoso está en buen estado o no. Por todo esto, he decidido ampliar las prestaciones de este capacímetro de acuerdo a las necesidades de uso más habituales. Medir capacidades entre 1 picofaradio y 10.000 microfaradios con precisión y medir los valores SR de los condensadores a partir de 10 microfaradios. Después de analizar todas las posibles opciones de medida del capacímetro que monté, limitada principalmente por los 1024 umbrales del conversor ADC de Arduino, he decidido añadir una segunda toma de medida. Una entrada será para medir las capacidades comprendidas entre 1 picofaradio y 1 microfaradio, y la otra será para medir los valores entre 50 nanofaradios hasta 10.000 microfaradios, incorporando también la medida SR a partir de 10 microfaradios. Así, con la primera entrada utilizaré la librería Capacitor H para medir capacidades por debajo de 1 microfaradio, y la segunda entrada la utilizaré para medir capacidades más altas, midiendo el tiempo que tarda el condensador bajo prueba en alcanzar el 63% de la tensión máxima del conversor ADC. Con esta segunda entrada del capacímetro se podrán medir capacidades entre 50 nanofaradios y 10.000 microfaradios. Este vídeo está patrocinado por PCBWay. PCBWay es un fabricante de circuitos impresos para electrónica especializado en la fabricación de prototipos de calidad profesional a un precio muy reducido. Si eres aficionado a la electrónica, te aconsejo que eches un vistazo a la pestaña de Proyectos compartidos. Allí encontrarás muchas ideas y además podrás compartir tus proyectos o consultar cualquier duda que tengas a un grupo de gente que comparte tus mismas aficiones. Y si eres profesional y necesitas ayuda para diseñar o fabricar algún dispositivo electrónico, PCBWay pone a tu disposición su departamento de ingeniería para hacer que tu proyecto se convierta en una realidad. Como cada fin de año, PCBWay pone a nuestra disposición cupones de descuento y multitud de diseños navideños. Consulta su web y aprovecha la oferta antes de que finalice el año. Al conectar un condensador en la segunda entrada, el programa realizará un test del estado del condensador y luego realizará una medida rápida conectando en serie una resistencia de bajo valor. En este caso pondré 240 ohmios, y así mediré el tiempo que tarda en alcanzar el 63% de tensión máxima de la DC. Si la medida obtenida es superior a 80 microfaradios, medirá el valor SR mostrando ambas medidas en el display. Haciendo la medida RC con una resistencia de bajo valor, se acelera el tiempo de medida de los condensadores de alta capacidad sin perder precisión. En caso de que la medida obtenida fuera inferior a 80 microfaradios, no muestra el valor y se realiza una segunda medida conectando una resistencia, en este caso 4 veces más alta, 10K. De esta manera se obtiene mayor precisión en la medida de condensadores más bajos. La librería Capacitor H toma como referencia la capacidad interna de un pin analógico de Arduino y mide su voltaje después de 30 nanosegundos. Luego toma como referencia el 1% de la tensión aplicada junto con la capacidad del pin de Arduino, y así calcula la capacidad del condensador que se ha conectado. Partiendo de los 5 voltios máximos del ADC de Arduino y sus 1024 posibles valores, las lecturas del ADC que podremos esperar oscilarán aproximadamente entre un valor de 33 para 1 picofaradio y un valor de 993 para 1 nanofaradio o 1000 picofaradios. Si la capacidad es superior a 1 nanofaradio, la librería Capacitor H utiliza otra medida tomando como referencia la resistencia interna pull-up del pin de Arduino. Es aproximadamente 30K y mide el tiempo que tarda el condensador bajo prueba en alcanzar el 63% de la tensión aplicada. A partir de este tiempo medido, se calcula la capacidad aplicando la constante de tiempo RC, tomando como referencia ese valor de la resistencia pull-up. El proceso de calibración de este capacímetro hay que hacerlo en 4 pasos. 2 de ellos son para calibrar los 2 sistemas de medida de la librería Capacitor H y los otros 2 son para calibrar los 2 rangos de medida de la segunda entrada del capacímetro.
Para calibrarlo es imprescindible conocer el valor exacto de la capacidad interna del pin analógico de Arduino, junto con las capacidades parásitas externas al montaje. Por todo esto es necesario realizar una calibración final conectando un condensador de bajo valor conocido y menor de 1000 picofaradios como referencia. Y así mediremos su valor con el capacímetro una vez montado y cerrado. Si la medida que muestra el capacímetro fuera inferior a la capacidad real del condensador, subiremos ligeramente el valor de la capacidad interna en el programa y volveremos a programarlo. Y si la medida fuera una capacidad superior a la real, bajaremos el valor de la capacidad de referencia. Este proceso habrá que hacerlo varias veces hasta que consigamos que el capacímetro muestre el valor real del condensador que hemos elegido como referencia. Para calibrar el segundo rango de medidas entre un nanofaradio y un microfaradio, seguiremos el mismo proceso de antes, pero en este caso es mucho más sencillo porque podremos hacerlo sin cerrar la caja del capacímetro. Conectaremos un condensador algo inferior a un microfaradio de valor conocido y retocaremos el valor de la resistencia pull-up que hemos puesto en el programa, teniendo en cuenta que si aumentamos el valor de la resistencia pull-up, se reducirá el valor de las capacidades que muestre el capacímetro, y si reducimos el valor de la resistencia, aumentará la capacidad medida. En la segunda entrada del capacímetro, los condensadores de capacidad más bajo de 80 microfaradios, se miden conectando una resistencia en serie de 10K y se mide el tiempo que tarda el condensador en alcanzar el 63% de la tensión máxima del conversor a DC. Aunque pongamos una resistencia de precisión, como la tensión de 5 voltios se conecta a través de un pin digital de Arduino, tendremos que sumar el valor de su resistencia interna para que la medida sea precisa. Por otra parte, la conexión común de ambas entradas del capacímetro no es GND, es otro pin analógico de Arduino, y aunque la configuremos como salida con valor bajo, se sumará una resistencia extra a la constante RC. El valor de esta resistencia extra se compensa de forma automática en el código del programa. Cuando se miden condensadores por encima de 80 microfaradios, el capacímetro le conecta una resistencia en serie de 240 ohmios, con el fin de reducir el tiempo de la medida. En este caso sucede lo mismo que antes, y por eso también tendremos que compensar el valor de la resistencia interna del pin digital que conecte la tensión al circuito RC. El capacímetro realiza un ajuste a cero de las dos entradas cada vez que se conecta a la alimentación, compensando así las capacidades parásitas de las puntas de medida que hayamos conectado. Es importante conectar el capacímetro con las puntas libres sin ningún condensador conectado entre ellas. Ya he calibrado las dos entradas del capacímetro. La primera entrada son las pinzas y son para medir los condensadores más bajos. La pinza y la borna negra son del mismo punto y la borna roja es para medir las capacidades más altas a partir de 50 nanofaradios hasta 10.000 microfaradios. Voy a medir estos condensadores de baja capacidad, electrolíticos. Este es de 1 microfaradio sin polaridad. Este es Styroflex de 820 picofaradios y estas resistencias las utilizaré para comprobar la medida ESR. Lo conecto, muestra la versión 1.2 y calibra las dos entradas, la de baja capacidad y la alta, hacer calibrado a 0. Voy a empezar con los condensadores de capacidad más baja. Este cerámico de 20 picofaradios, conecto las dos puntas y mide 20 picofaradios. Este es 330, 33 picofaradios. Mide 32 picofaradios. Es de 33, marca 32. Este es un Styroflex de 820 picofaradios. Lo conecto, mide aproximadamente 804, 805 picofaradios, un poco menos. Este 105J es un microfaradio sin polaridad. Lo voy a conectar a la escala más baja, a ver si no pasa de un microfaradio y lo medirá. Tarda un poco más. 982,36 nanofaradios. Lo voy a medir en la otra escala. En la escala más alta mide 982,16 nanofaradios. Miden las dos prácticamente lo mismo. Voy a probar ahora con este condensador electrolítico de 100 microfaradios 16 voltios. Lo conecto a la segunda entrada y mide 96,93 microfaradios, 1,7 ohmios de SR. Para simular la SR voy a conectar esta resistencia de 10 ohmios, 1% en serie con el condensador. Sujeto la resistencia con la mano al terminal positivo y la conecto. Mide 96,52, 12 ohmios.
más o menos 10 ohmios más de lo que medía antes. Ahora lo voy a probar con esta resistencia en serie de 22 ohmios 1%. Conecto la resistencia al terminal positivo y a ver lo que mide. Ahora mide 95,7, 24,8 o 24,5 ohmios. Aproximadamente 22 ohmios más. O sea que la medida SR está bien. Ahora voy a medir este condensador de 1000 microfaradios 16 voltios. Cuanto mayor sea la capacidad, más lenta será la medida. Vamos a ver lo que tarda. 964,83 microfaradios, 0,2 ohmios. Ahora con este de 2200 microfaradios, 16 voltios. Este tardará más o menos el doble del tiempo que el anterior. Mide 1986 microfaradios, 0 ohmios de SR. Ahora voy a probar con este condensador que es de 10.000 microfaradios, 25 voltios. He fijado esta capacidad como la más alta a medir, aunque podría medir más, pero vamos a ver que tarda mucho tiempo y no merecería la pena. Mide 9.236 microfaradios, 0 ohmios de SR. Ahora voy a medir este condensador trimmer, según el fabricante es de 20 picofaradios. Conecto el condensador a las pinzas, que es la de baja capacidad. Mide 1 picofaradio, voy a tocar el ajuste. A ver si atino la ranura. Sube a 6, 8 picofaradios. Giro un poco más en el mismo sentido. 13 picofaradios. Ahí están 17, a ver si sube más. Le doy al revés porque había visto 20. Ahora no llega. Baja 12 picofaradios. El máximo llegó casi a 20, voy a buscar el mínimo. Y ahí llega el mínimo, que son 0 picofaradios. Voy a medir este condensador tándem de un aparato de radio. Aquí por la parte de atrás lleva 2 trimmer que están en paralelo con los dos condensadores. Es el ajuste fino de la sintonía de entrada y el oscilador local. La pinza negra la conecto al pin central de los dos condensadores, es el pin común, y ahora voy a medir uno de ellos, por ejemplo este. Esta es la rueda de sintonía, entre 530 y 1600 kilociclos. Está más o menos por la mitad, lo voy a poner a la frecuencia más alta, que sería la capacidad más baja. Y mide 0 picofaradios. Si lo voy bajando de frecuencia, la capacidad va subiendo y llegará al valor máximo. Ahora está en 73, 80 y ahí está, 130 picofaradios aproximadamente. Supongo que el trimmer asociado a este condensador está a 0, voy a retocarlo. Ahora voy a mover la sintonía a la frecuencia más alta, así veremos la capacidad. Hay 9 picofaradios, antes había 0, o sea que aproximadamente son 9-10 picofaradios el margen de ajuste del trimmer. Y por último voy a medir este condensador de 1000 microfaradios 16 voltios. Aquí se ven los pines que los he puesto más largos para poderlo medir. Este es el condensador que sustituí en el telurómetro que compré de segunda mano. Conecto el terminal negativo y ahora el positivo a la capacidad más alta porque es de más de 80 y ya vemos que no pasa el test. Da error de capacidad, no mide capacidad y da 0 ohmios, 0,2, bueno, varía un poco. Este condensador solo mide resistencia, está en cortocircuito.